Listo. Hola, buen día, mis estimados amigos. Después de la fiesta de Pesaj, continuamos con nuestro ciclo de estudio de la Torá y hoy vamos a estudiar la Parashá Shemini, que tiene cosas extremadamente interesantes. Comienza así: y fue en el día octavo, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para holocausto y ofrécelos al Eterno. Esos son los primeros versículos de la parashá. Yo siempre comienzo así como para darle un contexto a el estudio. Esta es una porción evidentemente bastante densa, porque por un lado se vive un momento culminante, que es el momento de mayor felicidad para la tierra, que es la inauguración del Mishkan, y por otro lado se mueren aquí los hijos de Aarón, cosa que le da un bemol empañando este acontecimiento. Hay que entender qué significa, porque el hecho de que el Mishkan ha servido para los sacrificios de animales le ha quitado como la connotación de importancia a este momento de la inauguración. Eh, Hay que entender qué significó esto. Se produjo el descenso del fuego divino, el descenso de la Shekhinah, para perpetuarse, para perpetuar su presencia entre los hombres. Aunque se dice fácil, hay que entender que hasta ese momento el pueblo solo había visto la voz de Dios, según la Torá, cuando se revelaron los 10 mandamientos, y en pánico ellos pidieron, que no querían escuchar más porque estaban temblando del miedo. Eh, Fue una voz que les llegó al alma y esto no estaban preparados para ello. Entonces, esa fue la única manifestación visible de Dios para el pueblo, hasta que se inaugura el Mishkan, que ellos ven como aquel fuego inmenso desciende y se instala permanentemente eh, en, este, en esta ancla llamada el Arca de la Alianza. Así que ellos constataron visualmente la presencia divina. Es como si hoy en día nosotros viéramos que Dios, una manifestación divina, desciende y se hace visible y se queda allí y todo el mundo puede verla. Sería algo fantástico. Eh, Además, la importancia que tiene esta porción es capital, porque aquí pasa algo que es casi que completamente desapercibido para todo el mundo. En el versículo 16 del capítulo 10 tocamos el punto central de la Torá, el punto medio. Es decir, que de las 304.805 letras que hay en la Torá, hay 6 letras combinadas en 2 palabras que marcan exactamente el punto medio de esas 304.000 y pico de letras. Moshe, casi con un sentido del humor, escribió Darosh Darash, que quiere decir buscar, buscarás. Hay solo un rabino que escribió un libro que se llama Darosh Darash, que está en hebreo y trata de explicar qué significa este punto medio, y por eso no nos vamos a centrar aquí, pero sí es importante que entiendan cómo esta porción, que es la inauguración del Mishkan, viene siendo el punto central de la Torá, que es como indicarnos la importancia que tiene esto y que lo vamos a entender con el estudio. El asunto, mis amigos, es que el punto medio es el espacio en blanco que hay entre 2 palabras. Entre estas palabras, Darosh, Darash, no es las palabras, es el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque Darosh es la palabra final de la primera mitad y Darash es la primera palabra inicial de la segunda mitad. Así que el punto medio nos indica exactamente en dónde se divide una mitad con la otra mitad.
Así que Moisés con esto nos quiere decir que cuando crees que terminas de buscar en Darosh, es cuando apenas estás comenzando en Darash, es decir, solo buscando y rebuscando penetramos a la Torá, cosa que vamos a hacer en profundidad en esta porción a través del hebreo bíblico. Shemini, como bien sabemos, significa octavo y se supone que es la continuación de la Parashat Esav, cuando Dios le dice a Moisés que los Kohanim deben quedarse en la entrada del tabernáculo 7 días depurándose. Y entonces en el octavo día puede comenzar a operar como sumo sacerdote. Hay muchísimos comentarios que dicen que este es el octavo día después del Rosh Chodesh Nisan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si entendemos cómo la Torah funciona, cómo este mecanismo de divisiones y todo esto funciona, tenemos que preguntarnos por qué separar los 7 días del octavo día. Sin duda, los sabios que estructuraron las parashot buscan que nos detengamos en este punto, porque además el título no se llama Vayehi, que es la primera palabra, es Shemini, el octavo. Además, debemos saber que la Torá es más simbólica que el literal, así que lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vemos un título semejante es qué persigue la Torá al destacar el día octavo, porque los sabios que hacen estas divisiones lo hacen por inspiración divina. La pregunta es, mis amigos, ¿cuál es el octavo? No es un secreto para nadie que en el Génesis vemos que la creación se detiene el séptimo día. Y en este sentido, tenemos que ir al hebreo para poder ver claramente los códigos que nos encierra aquí la Torah. Shemini aparece en primer plano en el versículo 1 del capítulo 9 del libro de Levíticos y dice, y el día octavo Moisés llamó a Aarón y a los ancianos de Israel. Pero vean cómo está escrito. Ahí en amarillo lo tienen en el texto que Dani nos está publicando. Dice Ashemini, que quiere decir el octavo. Ashemini, tal y como aparece en la Torá, tiene una gematría de 415. Cuando buscamos su equivalencia, encontramos también que 415 es la gematría de Ashama, que quiere decir escuchar. Pero me gustaría también que vieran que Ashama comparte letras con la palabra Neshama. Vean que solo se diferencia entre la Nun y la Ain. Y Neshama ya saben que quieren decir alma. Esto es importante porque primero nos dice que son palabras asociadas y además nos sirve para comprender a dónde nos va a llevar este análisis. 415 también es la gematría de la palabra Akadosh, que quiere decir la santidad, y encontramos una bella palabra llamada Odá, que quiere decir gratitud. Así que todo esto encierra la gematría de Hashemini 415. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Como ya les dije, en el Génesis vemos que la creación se detiene en el séptimo día, así que tenemos que preguntarnos cuál es el octavo día, porque la Torá comienza diciendo y en el octavo día, si bien hay un precedente que nos hace pensar en la literatura literal, Peshat, que es una continuación de lo que está atrás, eh, dentro de las 70 interpretaciones que hay en la Torá, también tenemos que tomar en cuenta como si fuera un título únicamente individual. Así que vamos a ver directamente los versículos que nos hablan del séptimo día, porque en algún lado tenemos que tener un indicio sobre el día octavo. Así que vamos al capítulo 2 del Génesis, versículo desde el 1 al 3, que es cuando nos habla del séptimo día la Torah. Vean que yo ahí señalé varios colores porque me voy a concentrar en el versículo 2, pero vamos a leerlo completo para ver qué nos dice la traducción. Dice así: y fueron acabados los cielos
la tierra y todas sus huestes. Y habiendo terminado Dios al día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de todo trabajo realizado. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó porque en él descansó de toda obra que habría creado. Es decir, nos habla puro del día séptimo. A simple vista no obtenemos nada, pero si me concentro, como les dije en el versículo 2, porque me llama la atención, vamos a ver aquí algo importante. Tenemos que preguntarnos, ¿quién descansó? ¿Descansó Dios o descansó el día séptimo? Si ven cómo está formulada la frase, podemos preguntarnos esto, porque a la Torá no le molesta repetir. Lo vemos en Noah, cuando dice 2 veces seguido, Noah, Noah, porque aquí no dice Elohim descansó el séptimo día en forma puntual. Dice, ya vamos a ver el hebreo para que vean a qué me refiero. Aquí dice, descansó el día séptimo de todo el trabajo realizado. ¿Quién descansa aquí? Porque además en la cantilación hay una separación en estas frases. Así que esto se toma en cuenta a la hora de traducir. Y les voy a dar un ejemplo con la parashá Miketz, que también nos habla del séptimo. Vean, Dani, si puedes poner la próxima que dice Miketz. Vale, ahí vean. Vean, ahí les pongo el hebreo. Y vean que está subrayado en azul la palabra Sheba, que quiere decir 7. Por un lado, vean que la shin tiene un puntico en la primera palabra y luego el puntico cambia en la segunda palabra porque se pronuncia de manera diferente. El primero es Sheba y luego Seba, es decir, una shin, después como una same, una S, ¿ok? No es same, pero es una S, se pronuncia de manera diferente. Entonces vean la cantilación cuando uno pronuncia. Vatihlena, Sheba Shene Asaba, coma, Asher Aya, coma, Be'eretz Misraim. ¿Ok? Esa es la cantilación de esta primera frase. Es decir, en la cantilación se ve la separación de palabras. Vatihlena, coma, Sheba Shene Asaba, coma, Asher Aya, coma, Eret Mitzrayim. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Y terminaron los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto. ¿Ok? Eso es lo que supuestamente traduce. Pero cuando yo voy a estudiar, yo tengo que ver que el Sheba se repite 2 veces en la misma cantilación. Entonces, cuando digo Sheba, Shene, Asaba, tengo que ver que Shene también, que quiere decir año, también quiere decir 2, porque la palabra Sheni se escribe exactamente con las mismas letras y quiere decir 2. Y 2 veces se produce el Sheba. Entonces, aquí el estudio, el hebreo, me está incitando a entrar en la significación de todo esto. No vamos a entrar porque esto corresponde a la parashá Miketz, pero solamente les quería hacer ver un ejemplo de cómo también la manera en cómo cantamos la Torá nos indica en dónde tenemos que pararnos para estudiar. Siendo así, vamos al hebreo que encontramos en el versículo 2 del capítulo 2 del Génesis. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver el hebreo. Vaihal Elohim Bayon Ashbi Melachto Asher Asa. Vaishvot Bayon Ashbi Mikol Melachto Asher Asa. Desde ya, los que practicamos Shabbat, nos damos cuenta que esto forma parte del Kiddush. Los sabios utilizaron esta frase para conformar la verajá que se hace con el vino, ¿ok? Pero si vamos a la traducción, nos dice, Vaihal es y concluyó. Elohim, y concluyó Elohim el día séptimo la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de la obra que había hecho. Todo nos hace pensar que es Elohim el que descansó. Pero vean esto tan interesante.
La palabra que usa la Torá para decir descansar es Baishbot, no es Shabbat, es Baishbot. Vean que si permutamos las letras, obtenemos la palabra Tashuv, que quiere decir el retorno. Y de allí nace la palabra Teshuvah, que se traduce como perdón, pero en realidad la Teshuvah quiere decir el retorno de la Hei. Pero fíjense, si vemos la palabra Teshuvah con respecto a la palabra Tashuv, como aparece en la Torá, y es la permutación de Baishbot, al permutar la palabra Tashuv con la Yud, podemos deducir que si Tashuv Hei significa el retorno de la Hei, Tashuv Yud significa el retorno de la Yud. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Vean, en el hebreo, no sé si está marcado ahí en colores, no lo tienes en colores, Dani, pero vean que la palabra Tashuv se forma con la Tav, la Shin, la Bet y la Vav. Y vean que la Tashuv, entre Tashuv Hei y Tashuv, como está escrita en la Torá, solamente se diferencian entre la Yud y la Hei. Si permutamos Tashuv, Yud, entonces podemos concluir que nos quiere decir el retorno de la Yud. Y sabemos que la Hei es aplicada al nombre en Malhut y sus acciones, y la Yud es aplicada al alma, mis amigos. La Yud es el mundo de emanación, la Jochma. La Hei, cuando decimos Tashuv Hei, sabemos que estamos hablando de el regreso a la interiorización de nuestras acciones para corregirnos, ¿ok? Entonces vamos a ver qué quiere decir Tashuv Yud, el alma. Una de las conclusiones que podemos obtener de esta palabra es que la caída, perdón, el retorno se inventó antes que la caída, porque aquí tenemos el Génesis Aleph, ¿ok? Y en el Génesis Bet es cuando se crea al hombre. Si bien esto es una disposición que hicieron diferentes grupos de sabios, y hubo un debate entre qué iba a ir primero, si el nombre Elohim dentro del Génesis, dentro de la creación, o el nombre de Yud-Heh y Vav-Heh. Sabemos que hubo un consenso que se logra a través de un trabajo espiritual muy intenso para que fuese Elohim el nombre de Dios que dirigiera el Génesis. Entonces, el retorno se inventa antes de la caída. Y esto no se trata solamente, evidentemente, de perdón o de arrepentimiento por las acciones erradas que hemos cometido. Como les dije, Tashub tiene esta connotación de entrar dentro de sí mismo. Entonces, ¿qué significa la Yud? La Yud nos lleva a el encuentro con la cuestión existencial. Tashuv Yud, mis amigos, es este momento en el que todo el mundo se pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Es esa voz que emerge del alma y que hace que un conflicto existencial externo la escuche, porque trata de buscar dentro de sí el porqué de lo que está viviendo, y entonces allí surge esta cuestión existencial, y eso es la Tashuv Yud. Por otro lado, veamos que tenemos la palabra Vaihal, que es la que está subrayada en verde cuando le hice esta graficación en colores. Vaihal, que quiere decir y concluyó, al permutarla obtenemos la palabra Ve'eli, que quiere decir la vasija, el recipiente. Pero cuando una palabra está precedida por esta Vav, que la Vav es como un gancho, nos indica que
esta palabra, ¿verdad? Está enganchada o bien enganchada de algo que ya se dijo atrás, del pasado. Entonces, Bekeli nos indica que es una vasija que viene conformándose desde el primer momento de la creación. Entonces, Vaija sabemos que la podemos permutar por vasija y también podemos permutar la palabra asa para obtener la palabra sha'a, que quiere decir observar. Y vean, por favor, que esta palabra está asociada con la palabra ashama, que quiere decir escuchar, y con la neshama, es decir, la shin, la ain y la hei, están todas involucradas en estas palabras. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amigos? Ya les he explicado que nuestra neshama se asienta en nuestros intelectos y los sentidos principales que encabezan a nuestra neshama, que dirigen nuestras columnas derecha e izquierda respectivamente, son la vista y los oídos. Vean que están prácticamente en el mismo nivel del rostro. Cuando en hebreo vemos que comparten las mismas letras, con la palabra neshama, alma, nos está diciendo que esencialmente están conectados. Y es así como comprendemos que lo que vemos y escuchamos afecta directamente al alma, porque ella proviene del nivel de Binah, que es este octavo nivel cuando contamos las dimensiones de abajo hacia arriba. Es bien conocido que Binah es el número 8. Vean que ya comenzamos a hacer la asociación, ya por aquí comienza a aparecer este número octavo. Entonces, podríamos leer también este capítulo, versículo 2 del capítulo 2 del Génesis, como: y concluyó Elohim la vasija en el día séptimo, observó todo el trabajo hecho y retornó el día séptimo de todo trabajo que había hecho. ¿Retorna hacia dónde? Retorna hacia el octavo nivel, que es la Binah, lo sobrenatural, y ahí tenemos el Tashud Yud, porque la Jojomá nos llega a nosotros a través de la Binah, la sabiduría llega a nosotros a través de la inteligencia, es como un matrimonio, ellas están todo el tiempo juntas, ¿ok? Entonces, aquí ya comenzamos a entender el sentido de esta palabra Shemini. Ahora fíjense algo. En el día séptimo es el único día en el que no hay referencia del tiempo. Allí no se dice y fue tarde y fue mañana, día séptimo, como sucede con el resto de los días de la creación. En la Cábala aprendemos que esta apertura en el día séptimo, indicándonos que en él no hay tiempo ni espacio, señala la penetración de la Jojma en la Binah, pues el tiempo y el espacio fue creado a partir de la B de la Binah. Así que sin tiempo y espacio, vamos más arriba de la Binah. Y por eso es que les digo que personalmente esta Tashuv Yud nos está diciendo exactamente esto, es el retorno del alma a la sabiduría de la esencia universal. Y quizás esta es la razón por la cual en Shabbat tenemos esta claridad de entendimiento en el estudio, porque el alma penetra en este aspecto superior de la Binah cuando se casa, cuando suceden estas bodas entre Jochma y Binah. En relación a esto, fíjense que hay también otras palabras que nos dan pista en este mismo versículo 2 del Génesis. Es que en realidad todas se pueden permutar y cada palabra del Génesis es un océano increíble de sabiduría. Pero aquí tenemos la palabra melachto, que se traduce como trabajo y tiene una gematría de 497, igual que maljuto, y tiene exactamente las mismas letras, mis amigos. También tiene las mismas letras de emunato, como para indicar que la creación se completa a través de la certeza, y este es el sentido que el Mishkan le pone a la creación, porque fue la prueba viviente de la presencia divina
que traspasó generaciones. Pues bien, sabemos que hubo el Mishkan, un primer templo y un segundo templo, en donde, si bien fue la generación de Egipto que vio este fuego, esta generación que salió de Egipto vio este fuego, eh, era la presencia divina dentro del templo era indiscutible dentro del primer y segundo templo, era indiscutible. Así que esta palabra melastó quiere decir en realidad, como está traducida como trabajo, quiere decir en realidad el movimiento de ir y venir. Es por eso que se usa para traducir el trabajo. Pero al final esto nos lleva a responder quién descansó. ¿Cómo es esto? Si analizamos la palabra completa, Mikol melastó, tenemos que al permutarla, nos dice el ángel de Malhut o del ángel de Malhutó. O también nos puede decir Melech Malhutó, el rey del mundo. ¿Por qué? Porque Mikol, al permutarse, se convierte en Melech. Y también en Malach, que quiere decir rey. Melech es ángel y también Malach quiere decir rey. Este último se puede asociar a Dios, pero también se asocia a un nivel de lo divino inferior a la Ein Sof, es decir, el mundo de formas operativas. Por eso nace del Génesis la idea de este Dios humanizado que se parece más al hombre y por siglos hemos tratado de superar esta idea para reconectarnos con la verdad del Dios único y afortunadamente es la cábala la que nos está llevando a superar todas estas barreras instauradas por la limitación de nuestra mente y la idolatría. En fin, mis amigos. Esto quiere decir que toda la creación, como bien nos dice el Zohar, estuvo a cargo de ángeles y está a cargo de ángeles cada día. De allí el Midrash dice que Dios consultó con los ángeles para crear al hombre. Cuando Dios dice, haremos al hombre, le está hablando a los ángeles según el Midrash. Ahora vamos a ver una cosa. Fíjense que la Gemara dice que cuando uno hace arbit de Shabbat, uno atrae dos ángeles que escoltan la entrada de Shabbat. Y esta escolta sucede cuando hacemos lejadodí. Lejadodí, likra, kala. Cuando cantamos leja adodí, estamos entrando, le estamos dando la bienvenida a la entrada de Shabbat y ella viene escoltada por dos ángeles. Y luego estos ángeles nos acompañan a nuestra mesa de Shabbat según los sabios de la tradición oral. Lo cierto es que ellos se asientan en las velas de Shabbat y es por eso que es importante que las velas de Shabbat duren por lo menos hasta que terminamos nuestra cena. Y la presencia de estos dos ángeles es la razón por la cual se ha instalado en este ritual de Shabbat hermoso la canción de Shalom Aleichem. Es como darles conocimiento de su presencia a nuestra conciencia. Lo cierto, mis amigos, es que hay una sola cosa que espanta a los ángeles y es el orgullo y el egoísmo. Y aquí, Dani, te había dicho que no, pero es aquí donde estoy hablando de de esto. Eh, Bueno, Quizás, sí, voy a hablar, es simplemente una referencia, porque el hecho de que eh, este mundo de ángeles es el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la forma, el mundo de las emociones, quizás la razón por la cual dentro del cuadro de los 72 nombres no está eh, la Gimel, que es la única letra que no aparece, es posiblemente porque con la Gimel se escribe la palabra Ga'abá, que quiere decir tanto el orgullo como el egoísmo que nace del orgullo. Eh, y también es importante entender que Gabaa es como mezclar. Y aquí vamos a entender cuál es la importancia de evitar mezclar eh,
O sea, que nuestra confusión realmente comienza cuando mezclamos el bien con el mal, cuando no tenemos claro cuál es la polaridad de cada quien. Entonces, por eso, a mi modo de entender, la Gimel no aparece dentro del cuadro de los 72 nombres, que es uno de los grandes misterios de esta falta de la Gimel dentro de estos versículos, estos tres versículos de la Torá. Casualmente, pues los tres tienen 72 letras, perdón, y la Gimel no aparece por ningún lado. En fin. No nos vamos a meter aquí tampoco porque estamos analizando qué quiere decir el octavo día. Eh, lo que yo quiero que entendamos y lo que he tratado de fundamentar es que si queremos milagros en nuestras vidas, si queremos atraer lo sobrenatural, si queremos protección y mejorar nuestra parnasá, debemos conectar con esta energía que está fuera del tiempo y del espacio, llamada Shabbat, porque Shabbat es lo que materialmente atrae el 8. Es decir, el 8 está metido dentro del 7. Indicio de que el séptimo día es un puente o un eslabón para conectar con algo superior, con algo infinito y con algo ilimitado. Por algo Shabbat es el cuarto mandamiento, mis amigos. Hay que entender que los 10 mandamientos son los códigos que reducen la separación entre el Creador y nosotros, a pesar de que hay 613 mitzvot. Pero estos 10 mandamientos son como la cohesión de estos 613 herramientas que nos da la Torah para conectar al cuerpo con el alma. Además, mis amigos, hay algo súper importante que nos confirma esto de que el 8 está dentro del 7 y es la lectura de la Torá. Cuando uno va a la sinagoga, hay 7 aliot, es decir, 7 montadas, 7, cada parashá está dividida en 7 segmentos. Entonces, cada persona que es llamada a la Torá lee uno de estos segmentos. Entonces hay 7 aliot y esta palabra aliot se enraiza en la palabra alot, que significa subir. ¿Qué quiere decir esto? Que para leer la Torah uno monta, no solo sobre un escalón, pero es una simbología que monta por un nivel superior al 7, ¿ok? Porque ella está dividida en 7 partes. Cuando montamos a un nivel superior a donde está todo el mundo, quiere decir que estamos en un punto por encima de lo natural, ¿ok? Eso es simbólico, pero dentro de estas 7 aliot hay un agregado que se llama el maftir. Y maftir quiere decir la palabra concluir. Y esto se trata, mis amigos, de leer los últimos 2 versículos de la parashá. ¿Qué quiere decir esto? Se lee la séptima porción, se concluyó toda la Torá. Luego hay un agregado más, un maftir, una persona que es adicionalmente llamada a la Torá y que va a leer los últimos 2 versículos de esa porción que ya se leyó. ¿Por qué? Porque esta persona va a leer también la Haftará. ¿Qué es la Haftará? Es el libro de los profetas, que justamente relata visiones proféticas de estos sabios cuando se conectaban con el mundo por encima de la naturaleza, que es el mundo del 8, con los mundos superiores. Así que, aunque no hay una aliá llamada Shemini, octava, en la práctica hay 8 aliot, hay 8 lecturas. Eso quiere decir que siempre el 8 está escondido dentro del 7, mis amigos. ¿Y quién lee la lectura número 8? Es siempre un erudito capaz de leer perfectamente el hebreo y de cantilar las palabras correctamente. Asimismo, es la persona que luego que se lee la Haftará hace la bendición que se realiza después de la lectura de la Torá para toda la sinagoga. En otras palabras, el que lee la Haftará tiene un papel un poquito semejante a los Kohanim, que eran los que hacían las bendiciones, bien si después está la Amidá y hay una bendición de los Kohanim.
Yo les estoy hablando de todo el contenido simbólico que tiene específicamente la lectura de la Torah. Y por eso Shemini es equivalente a Kadosh, a santificación, porque es a través de esta haftará del 8 que se tiene una bendición. Ahora, voy a tocar un segundo punto de esta porción que también nos deja una lección importante. Es decir, ya entendimos de dónde surge Shemini, porque está separada de el resto de estos 7 días en donde Aarón estuvo depurándose. Shemini está siempre dentro el 8 está siempre dentro del 7 y lo contactamos por cada Shabbat. ¿Okay? Eso tiene que quedar claro. Porque yo no les estoy diciendo practiquen Shabbat de manera religiosa, no. Esto es una cuestión de conciencia. Hay que entender que este ritual se instauró para poder conectar con esa energía superior, ¿okay? Más allá de cualquier connotación religiosa. Pero vamos a ir entonces, vamos a regresar a esta primera versículo de la Parashá Shemini, porque tenemos que hablar de la primera palabra de la Parashá, este primer versículo, que es un icono dentro de esta Parashá. ¿Qué quiere decir? Vayhi. Quiere decir, y fue el día 8, llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. En hebreo dice, Vayhi, Beyom Ashmi, Kara Moshe, le Aarón ulevanav, ulesknei Israel. Pero ahora quiero que vean en hebreo que la primera palabra, Vayhi, tiene una pequeña comita arriba de la yud. No sé si la pueden ver, si se destaca fácil, Dani. Y está visible para todo el mundo. Vean que allí en la yud hay una pequeña coma arriba, ¿ok? Esto es una manera de cantilar la palabra. Es decir, Vayhi está usada cuando sucede una calamidad. Y la pregunta es por qué aquí está encabezando este momento tan importante y uno de los más felices del ser humano, que es cuando ve a Dios. Recordemos que el Mishkan representa esta presencia divina, como les dije al principio, representa la abundancia, representa la paz, la armonía, en fin, todo lo que deseamos, porque nos dice la Gemara que desde el momento en que el templo estuvo erigido se acabaron las guerras. ¿Okay? Entonces, esta especie de comita que hay sobre la yud es para indicarnos cómo se lee. Y Vayhi se lee como si fuera un momento melancólico. Escuchen cómo se cantila. Vayhi, es decir, y está llorando aquí Dios. ¿Ok? Un midrash talmúdico nos responde sobre esto. Dice, nótese que durante la construcción del Mishkan se detuvieron las quejas del pueblo. Ya sabemos que tenían atormentado a Moshe con quejas por todo y para todo cada 3 días. Ellos cada 3 días se querían regresar a Egipto. Así que este Vayhi es como diciendo, me pongo las manos en la cabeza y dice, ¿y ahora qué hago? Ahora que terminaron estos trabajos, volverán a la queja. Esto es, según los sabios, algunos de los sabios, algunos de los comentarios que hay en la tradición oral, nos quiere decir esta cantilación en Baeji. Así que debemos saber que la queja, mis amigos, es comparable a una calamidad, porque la anticipa. Y por eso yo me quise detener en esta palabra y no dejarla pasar, porque es importante entender que la queja está impulsada por la desidia, es no querer moverse para realizar los cambios que son necesarios, pretendiendo que el cambio llegue por arte de magia, mis amigos. Entonces, necesitamos ocuparnos para ser los constructores de nuestra vida. Hashem tenía a los hebreos ocupados construyendo el templo y no tenían pensamientos para quejarse. Cuando termina el Mishkan, Dios dice, vaya, y ahora, ¿qué va a pasar?
Y aquí vamos a entender por qué Shemini está relacionado con la gratitud, porque es lo contrario a la queja. Acuérdense que les dije al principio que Shemini tenía la misma gematría de la palabra toda, que quiere decir gratitud. Eh, Fíjense que aquí la Torá nos está indicando que la gratitud es una octava superior en la conciencia del hombre cuando tiene la misma gematría que Hashemini. Así que la gratitud no solamente es una emoción noble, es una herramienta para entrar en contacto con el mundo de la creación. Es una herramienta hacedora de realidades y por eso es una mitzvah ser agradecido. De hecho, esta es la razón por la cual el maná no vino todo de un solo golpe. Dios tenía el poder de crear una montaña de maná que no se pudriera nunca, para que la gente se sirviera a voluntad como un self-service. Pero no, este caía a diario en una porción determinada y era para mantener a la gente ocupada en su recolección y en lo que harían con él para alimentarse. De esta manera, al estar ocupados, evitarían la queja. Esto nos demuestra, mis amigos, que el trabajo no es un castigo como ha sido interpretado en el Génesis. El trabajo ha sido una herramienta para luchar contra la ociosidad, para luchar contra el Yetzer Hará que se debate en nuestro cuerpo mental cuando estamos bajo la desidia. Además, sabemos por el Midrash que las personas que tenían mayor mérito tenían el privilegio de recibir el maná en la puerta de su tienda. Y los rasha, que eran los menos gentiles, tenían que hacer mayor esfuerzo para que el maná, eh, para tener acceso al maná. Es decir, el maná les caía lejos de sus tiendas y además estaba esparcido por todas partes. Así que ellos tenían que hacer más esfuerzo físico para recoger. Lo cual, mis amigos, no se explica. Sin duda, la disparidad del sustento que hemos visto a lo largo de la historia. Quien tiene más y quien tiene menos. Lo cierto es que la Torah nos está diciendo que mientras más poder tiene un individuo sobre el sí mismo, más facilidad tiene para recibir el sustento. Otra cosa importante es que nos enseña la parashá del maná, estos versículos donde cae el maná, y lo hablo porque estamos en Rosh Hodesh Iyar, y el 15 de Iyar es cuando cae el maná del cielo. Eh, Rashi de Troa nos dice que el maná mantiene a la gente con la mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia el Creador. Y por eso Dios decidió dejarlo caer a diario para provocar que la gente elevara su mirada, pensara en Dios como el proveedor del sustento. De allí es nuestra forma de orar, que siempre colocamos nuestro pensamiento sobre nuestra cabeza. Así que pensar que el sustento nos viene por medio de nuestro trabajo es un error. Es un pensamiento que está anti-Torah, porque Dios lo que quiere es que tengamos conciencia que el sustento proviene de nuestro propio mérito y que proviene de canales superiores. Por último, mis amigos, me quiero despedir con el siguiente mensaje, porque sabemos que el bien y el mal son parte de una misma frecuencia y ya tocamos esta eh, diferencia. El bien y el mal están en la misma frecuencia, solo que están en polos diferentes. Y sin duda, el mal tiene una utilidad fundamental en nuestro crecimiento. Pero como vivimos en un mundo dual, siempre nos toca elegir entre el bien y el mal. Y muchas veces no somos conscientes que por nuestra naturaleza egoísta escogemos el mal. Pero en la medida en la que despertamos, en la medida en la que nos vamos conociendo a nosotros mismos, debemos escoger el bien antes que escoger el mal, pues el bien se creó antes. Así que dentro de la dimensión del espacio-tiempo, el bien está por encima del mal, es decir, si el bien se crea primero, Tov, y luego se crea el mal, que no está pronunciado, ¿sabes? Lo vemos en el segundo día de la creación, que se escribe, que es cuando se crean los límites, las divisiones, y allí no aparece la palabra Tov,
¿verdad? Que eso quiere decir que el bien se crea primero y el mal está de segundo dentro de la dimensión espacio-tiempo, es decir, para nuestro entendimiento. Pero ¿qué quiere decir esto? Que al escoger el bien, nos acercamos a esta octava superior. En la medida en que despertamos, en la medida en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, debemos privilegiar sobre todo el bien, mis amigos, pues, pues evidentemente es lo que nos va a acercar inteligentemente a esta vida. Pero si por alguna razón la vida nos toca escoger el mal, si por alguna razón estamos metidos en una situación en donde nos toca implementar la justicia, en donde nos toca implementar los límites, que éste se haga en pleno uso de conciencia. Es decir, una persona espiritual escoge el mal, pero siempre apuntando a un bien mayor. Escoger el mal por el egoísmo detona la culpa. En cambio, escoger el mal por sumar puntos hacia una conciencia superior nos da paz y nos da entendimiento, porque nos conecta con la vida. Bien, no sé, Dani, si hay alguna pregunta o si todo está claro. Ahorita con lo que acabas de decir, justamente, no sé si fue que te confundiste o no entendí, que una persona espiritual debe escoger, ¿verdad? Siempre el bien. Entonces, Privilegiar el sí, bien sobre el mal, porque están en el mismo nivel. ajá. Entonces, cuando estamos en una situación, ¿verdad? Debemos privilegiar, ante cada acción de nuestra vida debemos privilegiar el bien sobre el mal. Sí, pero ahorita acabas de decir, y si escogemos el mal para crear una conciencia, ¿fue que lo entendí mal o era escoger el bien para crear la conciencia adecuada? Si nos toca Ajá, escoger el mal por alguna circunstancia, es decir, si en la vida nos toca poner un límite a una situación, porque el límite forma parte del mal, ajá. si en la vida nos toca entablarle un juicio a alguna persona porque forma parte del mal, el juicio, ¿ok? Eh, estamos hablando de el mal no con esta connotación de diabolización, estamos hablando de el mal con la connotación de límites, de juicio, de restricción, ¿ok? Si en la vida nos toca escoger el mal, porque la circunstancia nos puso en ello, debemos escoger el mal pensando en el bien superior que se va a generar a partir de eso. Ok. ¿Ok? Es decir, una mujer, Hasbe Shalom, fue violada. Ella, a pesar de que puede ver el sufrimiento que llevó a este hombre a su violación, ¿verdad? Y puede entender la parte espiritual, su responsabilidad que puede venir de vidas pasadas, lo que sea, que ella pueda entender de esta experiencia, ¿verdad? Esto la va a llevar a escoger el mal, porque ella va a producir una denuncia, va a llevar a este hombre ante la justicia, Ujú. pero ella no lo está haciendo para vengarse del hombre, ella lo está haciendo cuando lo hace desde la espiritualidad, lo está haciendo para reducir la lujuria del mundo, porque cada persona que es castigada por un acto sexual eh, de violencia hace que los otros, que también tienen estos mismos impulsos, restrinjan su impulso y de esta manera, en la medida en que el juicio se aplique por este instinto animal desbordado que violenta a una mujer o a varias mujeres, en esa misma medida se va a corregir este impulso colectivo de violencia y de sexualidad mal gerenciada. Entonces, es con esta connotación que se tiene que escoger el mal, con esta connotación eh, de llevar al mundo hacia el bien y no de un sentimiento de resentimiento personal. Ok. Y otra que también me quedé la duda,
Para que repitas otra vez lo que significa Shemini, el octavo día, ¿cómo obtenemos eso en Shabbat? Lo que tenemos que entender es que el séptimo día, Shabbat, en Shabbat no está marcado el tiempo y el espacio. ¿Okay? Dicen los sabios que esto quiere decir que el mundo se terminó de construir cuando se inauguró el Mishkan. Oh, ok. Entonces, quiere decir que el octavo viene dentro del séptimo y por eso la lectura de la Torá está constituida en 8 partes, pero no se nombra el octavo. Se dice maftir, que quiere decir concluir, y se dice aftará, que es Ok. profecía. Entonces está incluido dentro del 8. Todo esto en una forma simbólica, pero conscientemente nadie se ha puesto a detenerse a decir, bueno, esto en verdad no hay 7, sino hay 8. ¿Comprende? Listo. Muy bien. Ahora sí me queda claro. ¿Vale? Y esto es para que entendamos que cuando nos conectamos en Shabbat con este ritual en donde le damos la bienvenida a Shabbat y donde santificamos nuestra mesa y todo aquello, lo que estamos haciendo es conectándonos con lo sobrenatural. Porque como entramos a un lugar en donde no hay ni tiempo ni espacio, estamos entrando directamente a una octava superior, porque el tiempo y espacio se terminan en el 7. Ah, Pero entramos al séptimo día, dice, es el séptimo día, entramos en él, pero no se termina. ok. Nos Perfecto. enlazamos con Shemini, con el Mishkan, que nos dice octavo día, ¿comprende? Sí, 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 sí. Ok. Wow. Sí, sí, es realmente bien esclarecedor esto del octavo día en cuanto a nuestra práctica diaria. Ujú. Por eso es que cuando uno practica Shabbat, mejora la parnasá, te mejora el entendimiento, te mejora tu vida, tienes más suerte. ¿Por qué? Porque estamos conectando con lo sobrenatural, lo que está por encima del cielo, lo encima de la naturaleza. Ok. Ay, qué bello. Sí. Bueno, Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, me despido y les digo que tengan una bella semana. Estamos transitando la cuenta del Homer. Ayer hablamos del pan de la vergüenza y pues yo espero que haya sido muy aleccionador para todo el mundo. Besos y abrazos, los quiero mucho y muchas gracias por estar siguiendo el estudio que llevamos a cabo. Besos.